Perfecto, estamos grabando entonces y aprovecho de darle la bienvenida a todos y todas a este nuevo panel que organiza la Fundación por la Democracia, en un esfuerzo de socializar el debate, un debate que estamos mirando efectivamente con una perspectiva bastante analítica y crítica, lo que tiene relación con el Acuerdo por Chile. Tuvimos la semana pasada un primer panel en donde discutimos algunas cosas vinculadas al proceso de negociación, el calendario que tiene también ahora este nuevo proceso constituyente, y la idea en este panel 2, que podamos abordar efectivamente las consecuencias y las exigencias que esto implica. Analicemos los momentos políticos, los momentos sociales, los panoramas electorales. Hay harto que podemos conversar en este panel, y para eso tenemos obviamente unos invitados de lujo. Quiero partir saludando a Flavia Torrealba. Ella es presidenta de la Federación Verde, así que bienvenida Flavia a este panel, y qué bueno que estés con nosotros hoy día compartiendo tu punto de vista en una temática que nos interesa a todos. Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo para nuestros contertulios. Muchas gracias a ti. También quiero darle la bienvenida a Claudia Hayes, que ella es académica de la Universidad de Chile y también es investigadora del COES. Así que felices de poder estar contigo hoy día conversando esta interesante temática que nos debería obviamente convocar a todos y todas. Así que bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Claudio. Un gusto compartir esta conversación con gente tan distinguida. Gracias a ti. Gracias a ti. También estamos con Raúl Soto, diputado, y que hoy día está conversando con nosotros también con una perspectiva que es bien interesante, como la mirada que se está dando desde el Congreso a esta situación, y para nosotros obviamente es muy importante que tú puedas estar conversando hoy día con nosotros, Raúl, y felices también de poder estar contigo acá. Así que te doy la bienvenida. No, muchas gracias, Claudio. Saludar a Sergio, a Flavia, a Claudia. Y bueno, saludos a todos. Espero que tengamos una grata conversación respecto de este tema que es tan relevante para el futuro del país. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Y nuestro último panelista, don Sergio Vitar, que bueno, Sergio ha sido ministro, senador, y que hoy en día nos viene a compartir también su perspectiva respecto al tema que nos convoca, y para nosotros también es un agrado poder estar con usted, don Sergio. Así que bienvenido. Muchas gracias, y me alegro de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Y de hecho, queríamos partir con usted, don Sergio, queríamos ver quizá en una perspectiva el análisis que puede hacer del momento político en el que estamos efectivamente, momento político entendiendo lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando en el gobierno, y cómo ese contexto efectivamente puede jugarle a favor o en contra al proceso del Acuerdo por Chile. Me gustaría también ver efectivamente qué opina del producto que tenemos, de los órganos que van a operar ahora ya partiendo en los últimos días de enero, que debería estar instalado el comité de expertos. ¿Qué pasa también con el panorama electoral? Ahí en una perspectiva general introductoria. Así que le dejo la palabra a don Sergio. Gracias, Claudio. En lo nacional, creo que estamos bien enrumbados. Yo a estas alturas de mi vida no ando pidiendo revoluciones ni volver a formas conservadoras, pero un proceso paulatino, progresivo, ha sido muy difícil esto. Pero creo que con la aprobación hoy día, de la cual va a hablar Raúl también, supongo, en la Cámara, que es muy alentador. También es alentador, a mi juicio, la aprobación del fiscal. O sea, estoy analizando la coyuntura primero. Es desalentador el tema de los indultos. Y eso yo creo que nos va a pesar un buen rato, porque, no solo por el hecho de tomar la decisión o no, porque golpean en la emoción principal de la ciudadanía, que es la seguridad. Y entonces eso tiene implicaciones bastante más complejas, creo que es un error político importante. Pero veo cosas para el 23, baja de la inflación, buen manejo macroeconómico, voluntad de trabajar en el tema de seguridad que va a ir mejorando. Las pensiones tiene que salir algo y la tributaria tiene que salir algo. Yo creo que eso presenta un cuadro mejor, aunque mayo es muy temprano para la elección de los 50 para que estos efectos positivos o mejores incidan. Lo más probable es que sea un ambiente un poquito desfavorable si es que la medición de la calidad del gobierno
incide sobre la votación para los 50. Va a incidir. Pero creo que nosotros lo que tenemos que hacer, dicho eso, más de la coyuntura, es que esto no tiene nada que ver con la coyuntura. Esto no tiene que ver con el apoyo que uno, o lo que critique o apoye al gobierno. Esto es para muchos gobiernos. Yo no sé si seremos capaces comunicacionalmente de hacer eso, pero creo que es la tarea. Es decir, acá está en juego Chile, acá está en juego la forma de convivir, de amistad cívica, de transformaciones sociales en democracia, y tenemos que propender a que eso ocurra de una manera que nos dé la flexibilidad y la convivencia para que las luchas que vengan se hagan en este marco. ¿Seremos capaces de hacer eso? Si uno va de candidato, va a tener que estar defendiendo al gobierno, nuestros candidatos y candidatas, o va a tener que estar planteando las bases de una nueva constitución. Yo creo que debiéramos, mi sugerencia sería que nuestros expertos comunicacionales orienten bien en eso. Yo creo que la separación de las dos cosas es difícil, pero es indispensable que lo hagamos. Eso es un punto que quería hacer. El segundo punto es que tuve el privilegio de hacer un libro que algunos de ustedes conocen, que se llama Transiciones Democráticas, en que estudiamos 9 países de África, Asia, Europa, América Latina, y entrevistamos a los presidentes de la República que hicieron, los primeros ministros, que hicieron las transiciones. Y de todas ellas, bueno, uno deduce que las constituciones nuevas se hacen en crisis. Casi no hay países que hagan instituciones nuevas si las cosas están caminando. Pero la sudafricana es algo que yo sugeriría que sea siempre estudiado, porque la sudafricana no es una nueva constitución democrática, es la búsqueda de una fórmula democrática para resolver el problema del apartheid, que introduce divisiones mucho más profundas en una sociedad. Piensen ustedes que si solamente esto se regulara las elecciones y la población negra son el 85%, bueno, los blancos no existirían. Entonces, tuvieron la inteligencia con Mandela de hacer 34 acuerdos. Yo entrevisté a de Klerk, que fue presidente antes de Mandela y vicepresidente de Mandela, y después entrevisté a Mbeki, que fue lo mismo, presidente después de Mandela y vicepresidente de Mandela. Y el ejercicio de aproximación y de entendimiento es muy admirable. Entonces, claro, uno quisiera ver reflejados dirigentes políticos en Chile que seamos capaces, y las mujeres que están con una presencia bastante más activa, de dar un reforzamiento de ese sentido estratégico de largo plazo. Y yo creo que el debate constitucional ahora va a ser tal vez el más importante debate de futuro de Chile que vamos a dar en este tiempo. Cómo debe ser nuestra sociedad y cómo tenemos que entendernos para convivir en los desacuerdos. Eso es lo que diría como primera aproximación más de contexto. Después, tal vez en tu segunda vuelta, lo que creo que son los problemas principales a resguardar en el debate constitucional. Perfecto, Sergio. No, una buena forma de poder entrar un poco el debate, y de hecho, en esa misma línea, quizás entrar a un tema más específico con Flavia, presidenta del Frente Regionalista Verde Social, al que le doy la bienvenida al panel. Delante no lo dije correctamente, así que ahora me reivindico con eso. Y también comentar que se está sumando gente al panel, volver a mencionarle a las personas que se van sumando y a los que ven esta grabación, esto obviamente queda en nuestros distintos canales, particularmente usamos la plataforma de YouTube y el Facebook Live. Flavia, voy contigo. Tú, en una cuña que mencionaste hace poquito, mencionaste que hay efectivamente un análisis político que tú señalas, en donde mencionas que los líderes de derecha, de alguna manera, están moviéndose de una forma peligrosa, muy poco dialogante, en un contexto que efectivamente está o tiende a polarizarse de alguna manera. Entonces, considerando esa declaración, quería preguntarte por el proceso en el que estamos entrando, este proceso de acuerdos, en donde efectivamente, para la redundancia, los acuerdos van a ser muy importantes. No solamente van a ser claves para tener un buen producto propiamente tal, entiéndase el texto, sino que también obviamente para entregarle legitimidad al proceso, que es algo, quizás una de las principales críticas que hoy en día tiene la sociedad respecto al Acuerdo por Chile. Dicho eso, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves el panorama político? ¿Y qué pasa efectivamente con las distintas posturas, las distintas cartas políticas que están moviéndose en torno a esta temática? Te entrego la palabra a Flavia.
Bueno, muchas gracias. También agradezco que Sergio haya partido con esta suerte de lectura, digamos, de contexto. Sin embargo, yo estoy un poco preocupada en torno a cómo se están dando los procesos, no solo a nivel interno de nuestra política local, sino también a nivel de la región y del mundo completo. Estamos enfrentando un gobierno, el gobierno está enfrentando un contexto interno complejo porque estamos o iniciamos un proceso que esperamos tenga una ley madre, que es un proceso político muy complejo, de muy largo plazo, sin ninguna posibilidad de que alguien se haga famoso en este proceso. Al contrario, es casi la negación de lo contingente, la actitud que hay que tomar para enfrentar este proceso. Pero por otro lado, estamos enfrentando una condición, o más bien no es una condición, es una realidad de mucho rifirrafe interno, no solo político, sino que también está dado por la realidad, por el alza de los precios de los alimentos, por las bencinas, porque en este mundo tan integrado todo rebota de una manera bien significativa en los sectores más populares que demandan respuestas al sistema político. Entonces, cuando la agenda está completamente ocupada, digamos, por un proceso poco transmisible, también hay que preocuparse de atender a estos problemas que son inmediatos, pero que además son muy distintos a los planteamientos. Es muy distinta la realidad ahora, cómo se gobierna, a cómo se gobernaba en los 90. Yo el otro día leía ahí por ahí un académico muy destacado que pedía que se actualizara el relato, no sé cómo es la cuestión. No sé si es posible ahora actualizar o preocuparnos siquiera de relato, porque todos los días estamos enfrentando una contingencia que se come la agenda. Nosotros tenemos emergencias climáticas, tenemos crisis hídrica, tenemos alza constante de la vida en este momento, tenemos un problema de seguridad y una presión migratoria muy importante, y a veces ves que cuestiones como, por ejemplo, centrales para nuestro programa, como la reforma tributaria y de pensiones, que hace 6 meses vertebraban la acción política, ahora están supeditadas más bien a la demanda por seguridad y por el control de la migración. Sumándole a eso, estamos en una región que está muy activa políticamente, con mucho riesgo para las democracias, están las democracias prácticamente sitiadas, estamos en un contexto mundial con riesgo también de conflictos bélicos importantes que tienen un impacto por efecto también de que nuestra economía está muy integrada. Entonces, nuestro deber de protección a las comunidades es una demanda inmediata también para los políticos y las políticas que están tratando de articular el vínculo con la ciudadanía y con los territorios, pero por otro lado vemos que también el sistema político está volcado en un proceso a largo plazo que es difícil de transmitir. Por lo tanto, aquí es donde yo me detengo y me faltan la grandeza de los líderes de la derecha y el amor por Chile. Cuando tú ves que, por ejemplo, en los últimos años, desde el 2019 hasta ahora, no sé, el poder económico ha sacado millones y millones, son chorros de millones de dólares que han ido a dar a paraísos fiscales, al extranjero, eh, tú te preocupas acerca de cómo vamos a enfrentar también, además, riqueza generada por recursos chilenos, por inteligencia chilena, por mano de obra chilena. Entonces, tú ahí empiezas a pensar si este péndulo que fue al principio, digamos, hacia unas posiciones más bien progresistas, con una ciudadanía muy activa y que después volvió hacia una suerte de conservadurismo sobreinterpretado desde mi punto de vista, si este péndulo no va a volver demasiado rápido hacia el otro lado, porque me parece que también aquí falta la serenidad de aquellos líderes de la derecha que también necesitamos en esta oposición noble, digamos,
están suficientemente presentes en estos procesos y en el espíritu de colaboración. Los echamos de menos, por ejemplo, en la mesa de seguridad. ¿Cómo se levantan precisamente de la mesa de seguridad? O sea, conversemos otras áreas, pero como seguridad, si esto es tan fuerte como este error del indulto, o el tiempo más bien, porque tú pones de rehén finalmente las necesidades de la gente y esta sensación de inestabilidad se está transmitiendo en todos los niveles. Entonces, ahí es donde mi crítica es hacia, me parece que me falta grandeza de los líderes de la derecha para entender que aquí no nos estamos jugando el gobierno, si cuando se quiebran las democracias y la institucionalidad, se quiebra para todos. Y lo peor de todo es que en cada crisis los que más sufren son las personas que están en situación de menor protección social o ecoambiental. Entonces, ahí es donde me falta que se integre esta derecha patriota, noble, digamos, con espíritu republicano, que tiene que ayudar y colaborar en este avance o para salir o por al menos estabilizar el sistema. Si desestabilizar el sistema democrático no cuesta nada. Cualquier chiflado va a tomar el lugar porque la política le tiene pavor al vacío. Por lo tanto, cuando no hay una buena política de altura, están esperando aquellos que van a ocupar ese lugar con mucho riesgo, digamos, para el sistema democrático completo. Entonces, yo creo que aquí no solo falta una actitud de colaboración de los líderes de la derecha, me parece que cada vez están corriendo más el cerco. Yo recuerdo haber conversado en la primera conversación que tuve, voy a guardarme los detalles porque es una conversación privada, pero me acuerdo que un senador, presidente de un partido, digamos, estaba disponible para llegar a una convención donde hubiera 100 miembros elegidos, paritaria, con escaños reservados y con regiones autónomas y con protección medioambiental y crisis climática dentro de los elementos que había que proteger. Pasaron 3 meses y la misma persona que había llegado con esa actitud estaba en una actitud de cada vez correr el cerco y cada vez querer y empujar más a las demandas, digamos, del progresismo, a los puntos de partida donde teníamos que conversar. Y me parece que son insaciables. Ahora el tema ya entendimos que había sido un golpe tremendo para la gente, el tema de los indultos, más bien por el tiempo y la oportunidad, no voy a cuestionar el fondo, pero por favor, es decir, no hagamos un punto político de eso, todos los gobiernos se equivocan, si errar es humano, todas las estructuras humanas están llenas de errores. ¿Para qué hablar de las piñericosas? ¿Para qué hablar de los bochornos que pasábamos en el Ministerio de la Mujer o en el Ministerio de Medio Ambiente en el gobierno de Piñera? Entonces, cuando uno toca puntos tan sensibles, tomando ventajas tan pequeñas, ahí me falta patriotismo y me falta altura de los líderes que deberían estar en la oposición, igual que nosotros, preocupados de salir adelante y empujar este proceso tan complejo y de contener esta contingencia que se puede llevar este proceso también por delante. Entonces, espero esa actitud también de la derecha más republicana, que además entiende que tenemos adversarios comunes. Yo pongo mucha atención en el discurso de Hugo Herrera, por ejemplo, que es muy crítico del sistema neoliberal y cómo su análisis deriva finalmente en la conclusión de que el neoliberalismo ha liquidado incluso a la derecha y a todo el espíritu que sostenía esa derecha republicana. Entonces, tenemos objetivos comunes, tenemos que diseñar un sistema que distribuya mejor la riqueza. El péndulo, cuando vuelva hacia el otro lado, lo va a hacer con una fuerza y una energía inusitada, porque ya el cabreamiento es general. Es decir, si no somos capaces de llevar adelante un proceso complejo y además gobernar en una contingencia sumamente exigente, es que la vuelta de la tortilla va a ser con mucha energía. Entonces, perdón, como que
ahí redondeo, digamos, parece que me avisaron que se me acabó el tiempo, ¿no? Sí. Yo te mandé un mensaje recién. Pero si estás ok, avísame y si no, pasamos a la siguiente. Sí, me gustaría solo terminar para nosotros, solo una idea, para nosotros, para la Federación Regionalista Verde, hubo dos golpes muy duros: haber perdido el Estado regional y haber perdido la posibilidad de que en las bases constitucionales se incorpore eh, el cambio climático como un factor ordenador de las bajadas que tienen que hacer las leyes. Entonces, me duele particularmente porque además fueron mis propios aliados, digamos, quienes no colaboraron. Yo conversé incluso con gente de la derecha que estaba disponible para dejar abierto el tema del tipo de Estado, que se resolviera en una discusión académica, teórica, política, al interior del Consejo Constituyente, pero al final es complejo cuando también te das cuenta de que hay menos interés por llevar justicia a los territorios y por entender que estamos armando una constitución para el siglo XXI, porque al parecer a veces a mí me preocupaba cuando la conversación tú la identificabas como situada en los 90 del siglo pasado, resolviendo cuestiones del desarrollismo o resolviendo cuestiones del diseño político como si no estuviera pasando nada en el mundo. Entonces me preocupa eso, me preocupa también que es transversal este tal vez desinterés o falta de generosidad para llevar temas que son centrales, por ejemplo, de distribución de poder a los territorios, y que podía haber visto con mucha más energía también de parte de mis aliados. Sin embargo, no fue tan así, así es que yo espero que cuando haya que traducir este Estado unitario que se definió y que fue un dolor muy grande para todos los regionalistas y para la gente que aspira a profundizar la democracia, espero que sea también esta especie de tribunal constitucional, estos tutores que sean amplios en su interpretación de las bases que se entregaron para limitar esta conversación. Así es que cierro con eso. Creo que a la vuelta, digamos, algunas cosas me quedan pendientes también sobre este tema. No, perfecto, Flavia, y vamos a tener tiempo para eso. Aprovecho de comentarte en el chat, Marcela Carvajal, dice: felicitaciones, Flavia, lúcida, convencida y con muchos argumentos que compartimos y respaldamos. Abrazos y gracias. Lo mismo también Lucy Muñoz. Sigo con Claudia, y de hecho, antes de hacer el nexo, me quedo con dos conceptos que mencionó Flavia respecto a, mencionó varias cosas interesantes, pero quiero rescatar dos. Uno que tiene relación con la fragilidad que tienen las democracias, sobre todo en el contexto en el que estamos en la región. Eso es algo que la verdad no está en discusión hoy en día. Eso es una evidencia, tenemos experiencias comparadas que están viviendo situaciones de bastante problemáticas, y también efectivamente con este cansancio general que mencionabas tú, Flavia, respecto obviamente a lo social. Y desde esa línea, obviamente conectar con lo que pasa con la crisis de la confianza. Estamos hablando de un proceso que tiene que ser legítimo y un producto que tiene que estar dotado de legitimidad. No podemos olvidar la crisis de confianza en la que estamos, efectivamente. Tuvimos resultados de la CEP la semana pasada, si no me equivoco. Ahí ustedes me corrigen si es que me equivoqué de fecha, pero obviamente el panorama no era muy alentador en esa línea. Y desde ahí, Claudia, preguntarte, tú mencionaste en varios lugares que debe primar la política representativa para que efectivamente le podamos dar legitimidad tanto al proceso como al producto. Quiero ser enfático en esos dos puntos, y que un panel de expertos no garantiza necesariamente llegar a eso. Entonces me gustaría que podamos desarrollar efectivamente esa idea, considerando efectivamente los equilibrios de poder que se vienen en este proceso, y qué otras variables, aparte de la legitimidad, tenemos que estar mirando con atención, pensando efectivamente en el proceso constituyente. Te entrego la palabra, Claudia. No podía reactivar el audio. Muchas gracias. Bueno, sí, yo concuerdo, Flavia,
destacaba, yo creo correctamente, el problema de la crisis de la representación política y de la crisis en la que ha estado sumido nuestro sistema político ya por bastante tiempo, que tiene, a mi juicio, un componente de la crisis global de la representación política. Hay un problema en el mundo con las democracias y con el sistema representativo en general, y con la capacidad de la política de transmitir demandas sociales, de canalizar la voluntad popular. Hay gente, bueno, hay muchas teorías sobre eso, pero está claro que no es un buen momento para la democracia en el mundo, y por eso se convirtió en bestseller ese libro de Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, que se llama Cómo mueren las democracias, y que plantea que las democracias ya no mueren por golpes de Estado, aunque en América Latina todavía tenemos algo de eso, sino que muchas veces mueren por gobernantes que desde el poder democrático, digamos, empiezan a abradar las instituciones, y por una pérdida del vínculo entre representantes y representados, y por un colapso, yo diría, de la política como la forma de canalizar las demandas, las preferencias de las personas para gobernar sobre la base de la soberanía popular. Y eso hace que cada vez más la ciudadanía no vea la división política como, por ejemplo, la división entre la izquierda y la derecha, que es a lo que uno está acostumbrado y que es lo que uno asocia con un sistema sano, saludable, ¿verdad? Hay personas que tienen ideas que están más asociadas, como diría Norberto Bobbio, al ideal de la igualdad, y creen que los problemas principales de las sociedades tienen que ver con la injusticia que emana de la desigualdad en el acceso a reconocimiento, a bienes, etcétera, a recursos, y otros sectores que privilegian el valor de la libertad, y que eso sería como el fundamento normativo, podríamos decir, de la derecha. Esa división hoy día es menos poderosa en muchas partes, en muchos países, en muchos sistemas políticos, que la división ellos-nosotros, que la división entre la élite y la ciudadanía. Y ahí da lo mismo si la élite es de izquierda o de derecha, da lo mismo los valores que suponga representar, porque no se percibe como representativa simplemente por el hecho de ser élite. Y todos los sistemas políticos se gobiernan por élites. Las élites pueden ser más o menos permeables, pero siempre los sistemas de democracia representativa parten del supuesto de que la representación política requiere un ejercicio, podríamos decir, profesionalizado de la actividad política. Y eso es lo que yo diría que hoy día está en cuestión, y está en cuestión por buenas razones. Es justamente la forma en la que se ha ejercido la política, la forma a quien ha beneficiado en la democracia representativa en muchos casos. En Chile en particular tenemos las situaciones de los escándalos de corrupción, del financiamiento ilegal de la política, que bueno, en 2016 y un poco antes también, yo creo que produjeron un daño adicional a este fenómeno que ya se venía expresando. Y como decía, a este fenómeno global, podríamos decir, de crisis de las democracias representativas, yo creo que Chile le añadió un componente extra, que son los enclaves de la dictadura. O sea, no solamente estamos en un contexto en que está en cuestión la representación política, sino que nosotros hemos tenido un sistema extraordinariamente distorsionador de la voluntad popular. Y esa distorsión viene de un sistema político que tenía que impuso un sistema electoral que generaba dos grandes coaliciones sin mucha alternativa, sin mucha opción de elegir, que generó el binominal que generó esta suerte de empate entre dos grandes coaliciones, y este congelamiento, podríamos decir, del sistema político, que muchas veces se caracterizaba como el duopolio, donde lo importante para saber quién iba a ganar en una elección parlamentaria no era el momento del electorado yendo a las urnas, sino que era el momento en que los partidos seleccionaban a los candidatos y las candidatas. Ahí se sabía quién iba a ser el electo o la electa, ¿no? La gente, finalmente el voto se convirtió en una especie de oficina de timbre para legitimar, certificar esa decisión que ya venía como precocida, venía predeterminada por la poca incertidumbre que genera el sistema binominal. Y yo creo que sumado eso a otros elementos de la Constitución del 80, a los enclaves autoritarios que tiene la Constitución del 80 y que vienen de un modelo que fue diseñado justamente para que, como dijo Jaime Guzmán, diera lo mismo que gobernaba y no hubiera mucho margen de maniobra, para hacer imposible que ciertas políticas públicas, aún teniendo las mayorías electorales, se convirtieran en ley, digamos, y eso tiene que ver sobre todo con políticas más redistributivas y garantistas de los derechos sociales, pero no solamente con eso, tiene centralmente que ver con eso, pero también con temas de pluralismo político, de inclusión, etcétera. Todo eso generó, yo creo, una gran desconfianza hacia el sistema político, una evidente baja en la participación electoral. Tuvimos una de las caídas de la participación electoral más abruptas en el mundo,
Yo creo que todo eso ha dañado mucho nuestro sistema político y como decía Flavia, me parece muy importante que el sistema político se haga cargo de esto. Es decir, esta reacción conservadora que estamos viendo hoy día y que se atribuye donde a veces se atribuye 62% de rechazo a la propuesta constitucional como un apoyo a la derecha, yo creo que muestra una cierta ceguera en algunos sectores políticos respecto de los riesgos a los que está hoy día sometido el sistema político chileno si no es capaz de abrirse, democratizarse, y democratizarse fundamentalmente en dos sentidos. Uno, el que tiene que ver con la inclusión, porque es claro que hay una demanda insatisfecha de inclusión y de participación ciudadana, de inclusión y de participación, y otro que es el que tiene que ver con la garantía de derechos sociales. Esas dos son las cuestiones, a mi juicio, centrales del proceso constituyente que se abre hoy día, y yo creo que hoy día, bueno, hoy día está en juego, hoy día está en manos de justamente aquellos sectores que son en gran parte, han sido gran parte del problema de la crisis de legitimidad política. Entonces, es bien complejo cuando a quien se culpa, digamos, de los problemas se le encarga resolverlos. Y yo creo que por eso los representantes y las representantes tienen que tomar su tarea hoy día con mucha humildad y haciéndose cargo de que la gente no los quiere, de que un 79% del electorado pidió que la Constitución no la hiciera el Congreso, y hoy día justamente estamos en un proceso completamente controlado por el Congreso. Ahora, Claudio preguntaba sobre los expertos, las expertas y los expertos. Yo pienso que en realidad de lo que estamos hablando no es de expertas y expertos, sino que estamos hablando de representantes de los partidos. Eso es lo que está en juego para hacer el anteproyecto. Y lo que va a ocurrir es que los partidos van a nombrar en proporción a su representación política parlamentaria una persona con conocimiento legal, etcétera, que los va a representar para hacer el anteproyecto. Lo que le da legitimidad democrática a ese consejo de expertos, a esa comisión experta, en realidad es la representación partidaria. Pero, como sabemos, la gente no confía mucho en los partidos. Entonces yo creo que es muy importante la dimensión participativa, que no está definida ni en el acuerdo por Chile, ni en la reforma constitucional que se está aprobando. La reforma constitucional dejó intacto el acuerdo por Chile, y así como en el proceso pasado, el acuerdo del 15 de noviembre no reguló la participación de las mujeres, ni los escaños reservados, ni los independientes, y esas cosas se regularon después, a través de reformas constitucionales posteriores a la ley 21.200, que fue la que inició el proceso. Yo creo que hoy día está en cuestión qué va a pasar con la participación ciudadana, cómo se va a abrir este órgano constitucional, con todas las restricciones que ya están acordadas a la participación incidente de la ciudadanía. Lo que tenemos hoy día es una norma que es el artículo 153, que señala que las universidades de Chile y Católica tienen que coordinar los esfuerzos de participación ciudadana a través de universidades. Ahí se entiende que las universidades regionales tienen que tener un rol muy importante en esto, porque la idea de nombrar a las universidades, yo creo, justamente es buscar un órgano que tenga presencia en todas las regiones del país. Y entonces la idea es que las universidades a través de todo Chile puedan abrir canales de participación. Ahora, ¿cómo se va a vincular esa participación con el proceso constituyente? Yo creo que es una cosa muy relevante para la legitimidad del proceso. Yo creo que no hay duda que este proceso va a perder votos por la izquierda y por la derecha. Por la derecha, ese 20% que estuvo siempre en contra del proceso constituyente, quizá también en contra de este proceso. Y por la izquierda yo creo que va a haber sectores que apoyaron el proceso anterior porque lo veían como más reformista y que hoy día ven en este proceso una maniobra gatopardista, una maniobra para hacer como que las cosas cambian, pero mantener algo muy parecido a la Constitución del 80, y que van a preferir agudizar las contradicciones, van a preferir tener una constitución del dictador para poder seguir esperando un momento más propicio para una negociación más reformista, pero mi impresión es que la gran mayoría de la ciudadanía va a estar entre esos dos extremos, podríamos decir, y va a decir quizá, no me gusta que los expertos hagan el anteproyecto, no me gusta que sean solamente 50 representantes quienes tengan la posibilidad de votar, no me gusta que la participación ciudadana quede restringida a 3 semanas o un mes, si es que hay tiempo, porque esto va a ser un proceso muy acelerado además, pero sin embargo la posibilidad de tener paridad de género, de eliminar el Estado subsidiario tal como está planteado en la Constitución, hace que sea suficientemente bueno esto como para aprobarlo, y para continuar por la senda reformista que se inició, podríamos decir, el año 89 con las reformas del 89, que continuó con las reformas del 2005, donde se eliminaron los senadores designados, se eliminó el rol político de las Fuerzas Armadas del COSENA,
y siguió, yo creo, de manera muy importante el 2015 con la eliminación del binominal, y hoy día, antes del plebiscito de septiembre, en agosto del 2022, con la rebaja de los quórums de reforma constitucional a 4/7, que hoy día ha pasado a ser el estándar. O sea, yo creo que todos esos son logros democratizadores lentos, quizá no a la altura del costo en vidas humanas y en pérdidas oculares, digamos, que tuvo el estallido social, no a la altura de las demandas del movimiento social que lleva por lo menos una década en Chile, muy activo en distintas áreas, en temas regionales, estudiantiles, ambientales, etcétera. Pero de todas maneras yo creo que en general es un avance positivo el acuerdo, y por eso creo que es bueno el proceso constituyente que se está desarrollando a pesar de todas las limitaciones que he mencionado. Gracias, Claudia. No, fueron varios puntos interesantes. De hecho, voy a tomarme de dos para entregarle la palabra a Raúl. Pero antes de eso, darle la bienvenida a la gente que se ha estado sumando y recordarles también que si lo que se perdieron de la primera etapa, no se preocupen, este webinar queda grabado y lo estamos subiendo en las plataformas de la Fundación por la Democracia, YouTube y Facebook Live. Así que, dicho eso, sigo contigo, con usted, diputado Raúl Soto, y hay dos puntos que mencionó Claudia respecto a la ceguera de la clase política, que obviamente es algo que podemos analizar, pero que también mencionó lo que tiene relación con la demanda e insatisfacción de inclusión y participación. Y eso es un tema efectivamente que también fue criticado en el proceso anterior, tanto mirando aspectos de forma como de fondo. Y ahí me cuelgo de una cuña del diputado que dice: la clase política fue capaz de reivindicar la buena forma de hacer política, es decir, llegando a acuerdos, obviamente en función del logro de este acuerdo por Chile. Pero ¿qué pasa efectivamente con lo otro? ¿Qué pasa efectivamente con la clase política en general? Esto puede ser una tendencia. ¿Cómo vamos a resolver efectivamente lo que yo comparto, particularmente, me tomo la libertad de decirlo, esta demanda insatisfecha de participación que está pidiendo la ciudadanía? ¿Cómo lo vamos a canalizar? Eso me parece un desafío importante para obviamente consolidar y robustecer la democracia, y efectivamente eso está absolutamente correlacionado con el proceso de legitimidad que tiene todo esto. Así que, Raúl, te entrego la palabra y bienvenido. Sí, bueno, primero algunos elementos de contexto en la línea de lo que varios de los panelistas ya han comentado. El contexto, por cierto, de este nuevo proceso constituyente que estamos habilitando no es para nada fácil. No es fácil en el concierto internacional y tampoco es fácil en la realidad nacional que estamos viendo. Lo internacional ya se ha dicho, ¿verdad? La crisis de las democracias liberales, el surgimiento de una regresión conservadora y también cómo están aflorando de manera muy preocupante los autoritarismos y los populismos, ¿no? De una forma bastante novedosa, a propósito, por cierto, también de las nuevas formas de relacionarnos que hay en el mundo. Y aprovechándose justamente de esta crisis de legitimidad, de este divorcio entre la ciudadanía y la institucionalidad política. Eso, por cierto, que ya hace que el escenario sea especialmente difícil de abordar. Por su parte, la situación interna en nuestro país tampoco es muy esperanzadora del punto de vista que estamos en un escenario también de alta polarización, donde el sistema político chileno también está bastante frágil. Yo diría que hay, a propósito también del problema constitucional no resuelto, una inestabilidad y una incerteza permanente en nuestro sistema político y en nuestras instituciones democráticas, y también el fraccionamiento hoy día, pues, ¿no? Quizás nos estamos yendo al otro extremo de lo que decía Claudia, de lo que fue en su momento, ¿verdad?, el binominalismo, con los beneficios y con las cosas, ¿verdad?, negativas que eso puede conllevar. Hoy día parece ser que nos estamos yendo a un extremo donde lo que está primando es el fraccionamiento, ¿verdad? Es decir, mucha gente se va de los partidos, muchos más independientes, muchos nuevos movimientos o nuevos intentos de creación de partidos, cambios de un lado hacia otro lado. Bueno, no hay que mirar muy lejos, hay que mirar la experiencia acá de Perú, que partió más o menos de esta forma, digamos. Por lo tanto, es algo que sin duda nos tiene que preocupar y ocupar.
complicaciones también en la gestión de gobierno, que ha costado salir adelante, con una baja aprobación ciudadana, un gobierno que quiere hacer transformaciones profundas y que ha costado consolidar, ¿verdad?, el apoyo ciudadano para llevar adelante esas transformaciones, en el entendido de que, por cierto, es lo que todos queremos, pero necesitamos recuperar esa confianza y ese apoyo ciudadano para poder llevar adelante esas reformas y esas transformaciones. De otra forma es simplemente imposible. Y yo creo que el escenario interno, además con un contexto complejo social, saliendo de una pandemia, con complicaciones económicas que vamos a tener durante todo el primer semestre de este año a lo menos, con obviamente contextos legislativos también que van a incidir mucho, ¿verdad?, en el debate público y en la contingencia, sin duda que hacen que el escenario sea difícil. Pero la pregunta entonces que tenemos que hacernos, bueno, ¿cuál es el rol de la política en este contexto complejo, ¿no? Y es por eso que justamente hablo de reivindicar el rol de la política a través del diálogo, de los consensos, de la búsqueda de acuerdos. La política, una vez más, al igual como lo hizo el 15 de noviembre, para buscar una salida institucional a la crisis social que estábamos viviendo, hoy día se anticipa a una eventual nueva crisis social, ¿verdad? Y le demuestra al país que somos capaces de dejar las diferencias de lado y llegar a un entendimiento que permita fijar un nuevo camino, ¿verdad? Un nuevo itinerario hacia el futuro para dar esa certeza institucional que Chile requiere y resolver y cerrar de una vez por todas este problema constitucional que sigue abierto. Desde esa perspectiva, a mí me da mucha esperanza este acuerdo, esta reforma y este proceso que se va a abrir. Más allá de todas las dudas, más allá de todas las consideraciones, siempre los acuerdos, ninguna de las partes queda 100% conforme, de lo contrario no sería un acuerdo, sería una imposición de una visión por sobre otra, ¿verdad? Que fue probablemente uno de los errores del proceso anterior y una de las razones de por qué fracasó, ¿no? Y desde esa perspectiva, acá hubo dolor, hubo concesiones, de la izquierda, de la derecha, del oficialismo, de la oposición, de todos lados, porque entendíamos que efectivamente, ¿verdad? No podíamos volver a correr el riesgo de un nuevo fracaso. Eso ya iba a ser lapidario para el problema constitucional y habilitar, ¿verdad?, una constitución nacida en democracia, que es lo fundamental que estamos buscando hoy día, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que la política cumplió su rol, hizo su trabajo, costó mucho sacar el acuerdo adelante, ninguno de nosotros pensaba que esto iba a durar más de 3 meses, o sea, de verdad pensamos que iba a ser cosa de 1 o 2 semanas, duró 3 meses porque se dieron debates muy profundos en las bases constitucionales, donde obviamente también hay cosas que quedaron fuera, que no hubiesen gustado que quedaran dentro, pero efectivamente se trata de eso, ¿no? Consensuar 12 puntos fundamentales respecto de un mínimo que queremos como proyecto constitucional para el futuro, entre la centroizquierda, entre la centroderecha, con las visiones tan distintas que tenemos de país, de la política, desde nuestras posiciones ideológicas, evidentemente que no fue fácil. ¿Verdad? Fijar un diseño también de un órgano constitucional que tuviera participación democrática de la ciudadanía, pero que también a la vez se hiciera cargo de la demanda ciudadana expresada en todos los estudios de opinión respecto a la participación de gente que diera garantía de seriedad en el trabajo jurídico y político que hay que realizar, que algunos denominamos expertos y expertas, pero que también estaba presente en el debate público, ¿no? Y yo creo que por tanto fuimos buscando los equilibrios que se necesitaban para habilitar esta segunda oportunidad, que no es perfecta, por cierto, pero yo creo que efectivamente es un buen primer paso. Y yo creo que el éxito y la legitimidad de este segundo proceso constituyente no se juega tanto en el acuerdo o en la reforma constitucional que de hecho hoy día aprobamos por amplísima mayoría en la Cámara de Diputados, una Cámara que está muy complicada, que está muy polarizada, que está muy farandulizada y que le está haciendo mucho daño a nuestro sistema político, pero que en torno a este acuerdo logró ordenarse para lograr no 4/7, más de 2/3.
más de 2/3. Cuando muchos decían es probable que esta reforma constitucional no pase en la Cámara de Diputados, logramos más de 2/3. Y eso da cuenta de que hay un sentido de responsabilidad y de conciencia que debe ser mutua, que no es solo de la derecha, que es también de nosotros, respecto de que tenemos la obligación de llegar a acuerdos en beneficio de Chile para dar certeza institucional, para dar certeza a las urgencias sociales y para a partir de allí aislar a estos populismos, a estos extremos, a estos autoritarismos que están a la vuelta de la esquina en nuestro país y en todo el mundo. Por lo tanto, a mí me da esa tranquilidad, me da esa esperanza, y yo creo que el éxito y la legitimidad, como dije, no se va a jugar tanto en el acuerdo, en la reforma misma, sino que en cómo lo ejecutemos. Y acá la responsabilidad de los partidos es fundamental, elegir buenas personas para el comité de expertos, personas que den certeza, tranquilidad a la ciudadanía, no que sean cuestionadas, buenos candidatos para ser consejeros y consejeras constituyentes, y que nos aseguren al final del camino que vamos a tener un proceso no de enfrentamiento, como muchas veces pareció ser el proceso anterior, sino con un proceso más bien de entendimiento, de escucharnos, de ver cómo logramos fijar en común, ¿verdad?, un mejor futuro para nuestro país. Si logramos eso, yo creo, y con esto voy terminando, que vamos a lograr el objetivo, que no es el proceso ni el diseño de este proceso, ni del órgano. El objetivo final es tener una buena y nueva constitución nacida en democracia y que genere condiciones de mayor justicia social, en un Estado garantizando derechos, dejar atrás el Estado subsidiario, pero al mismo tiempo que dé condiciones de estabilidad política y de gobernabilidad para el futuro de Chile. Gracias por eso, diputado. Nos dimos una vuelta bien larga y mirando la situación de distintas perspectivas respecto a esta primera ronda de preguntas. Estamos ya entrando en la fase final del panel, así que vamos a tener una segunda ronda de preguntas y les pido que la hagamos de manera más breve, quizás 3 minutos por panelista. Yo les voy a avisar por el mensaje directo a cada uno cuando les quede 1 minuto. Y a todos les voy a hacer la pregunta que tiene relación con un poco la dimensión electoral de este proceso. Parto contigo, Claudia, respecto a la pregunta que es común. 1 o 2 listas. ¿Qué es lo que tú opinas que debería ser la mejor estrategia para la izquierda y la centroizquierda? 1 o 2 listas. Y que podamos analizar también algunos aspectos más técnicos, como por ejemplo qué tipo de problemáticas podríamos tener, considerando que esta es una elección que va a anular de alguna otra manera las circunscripciones senatoriales. ¿Qué tipos de problemas de subrepresentación o sobrerepresentación podemos tener en esa lógica? Entrego la palabra a Claudia y te aviso cuando quede 1 minuto. Gracias. Bueno, no hay duda que esta elección va a ser menos representativa de lo que es la Cámara de Diputados. Digamos, el Senado es un órgano más chico, los distritos son más grandes, las circunscripciones son más grandes, y es menos representativa. Distorsiona más la representación política y perjudica a la izquierda. Por eso, digamos, en esta negociación donde la derecha en el fondo puso mucho más las condiciones, dado su resultado electoral en la última parlamentaria y dado su triunfo, digamos, en el rechazo de la propuesta constitucional, que fue apoyada por la mayoría de la izquierda, diría yo. Estas son condiciones que favorecen a la derecha. La región metropolitana, que es la que tiene más población, tiene la misma representación que otras regiones con mucha menos representación. Entonces hay un criterio como de equidad territorial, digamos, que va en contra del criterio de representación demográfica de preferencias políticas, y eso perjudica a la derecha. Yo creo que hoy día lo que se necesita es coordinación y diálogo dentro de la izquierda. Tenemos muchas limitaciones externas para este proceso constituyente. Yo creo que es negativo sumarle a esas limitaciones externas la fragmentación interna que hemos visto hoy día en las conversaciones para las elecciones. Tenemos limitaciones externas que tienen que ver, como decía, con las mayorías parlamentarias y con el rechazo por 62%, o sea, con el amplio rechazo a la propuesta anterior y la reacción conservadora a la que ese resultado electoral ha dado pie. Tenemos también un contexto económico adverso, una reacción conservadora también, no solo del sistema político, también en la ciudadanía, que ve que hoy día, por ejemplo, cambios como el alza del salario mínimo no tienen efecto porque la inflación anula el efecto de esa política pública. Entonces yo creo que tenemos una situación de austeridad fiscal producto del tremendo gasto público que vivimos después de la pandemia, con los IFE, con los retiros de los fondos previsionales, etcétera. Todo eso, y la guerra en Ucrania, que encarece los combustibles, etcétera, todo eso genera un contexto económico que produce
una reacción que busca la seguridad, así como ya se mencionaba bastante el tema de la seguridad pública. Yo creo que eso no nos debe hacer perder de vista que las demandas de inclusión y de participación siguen en la agenda, que no ha desaparecido la crisis de la representación, la crítica a las élites, la crítica a los partidos, como decía antes, y la necesidad de profundizar la democracia y de ampliar la capacidad de establecer derechos sociales, de hacerse cargo de esto que muchas personas han llamado la politización de la desigualdad. La sociedad chilena hoy día no tolera la desigualdad como la toleraba en el pasado, y la necesidad de ampliar los derechos políticos de las personas también, con normas como la paridad de género, como los escaños reservados, etc. Yo creo que, en síntesis, y se mencionaba antes el problema de la fragmentación. Yo creo que hoy día tenemos muchos incentivos a la fragmentación que son dañinos. Tenemos plataformas programáticas que son muy parecidas. De repente uno dice, ¿por qué tiene que haber 2 o 3 partidos representando al mismo segmento político? Y ojalá pudiéramos superar esas divisiones y generar plataformas más programáticas, más centradas en el objetivo para el que se compiten las elecciones, y no en quién compite, y no en atacarse unos a otros, y generar plataformas lo más amplias posibles para llevar adelante este proceso con mayorías mucho más contundentes. Gracias, Claudia. Y en esa misma línea, bueno, sigo con Sergio. Sergio, también la idea es preguntarte que desde tu experiencia, ¿cómo lo ves más factible respecto a la estrategia electoral, pero también considerando el momento político, 1 o 2 listas? Pero aparte te mencionó algo que dijo Natalia Pelgentini hace poco en medio, que es mejor para el gobierno ampliar su base de apoyo hacia el centro, y para eso obviamente 2 listas sería una buena herramienta y sería clave para lograrlo. Te entrego la palabra, 3 minutos, y te aviso cuando quede uno. Hay que enfrentar una elección con entusiasmo. Si el progresismo va a entrar a esta discusión diciendo que estamos jodidos, no vamos a llegar muy lejos. Yo sé que estamos jodidos, pero por eso mismo hay que abrir un camino que sea más optimista. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que el gobierno tiene que tomar medidas para atenuar los efectos negativos de la situación en que estamos y tratar de evitar errores. Tiene que mejorar sus equipos, tiene que tomar medidas económicas que apoyen a los más vulnerables, porque estos meses que vienen van a ser delicados, mejorar la seguridad y dar más garantías. Pero quienes estemos empujando ahora la tarea de la nueva constitución, tenemos que entrar mostrando que el progresismo es el futuro, que vamos a discutir futuro, y que lo que estamos haciendo también es parte de nuestro éxito, no de nuestro fracaso. Si entramos diciendo, puta, nos han arrastrado las narices, no vamos a conseguir mucho. Entonces yo quiero llamar a eso y decir también que el eje esencial conceptual es el Estado social y democrático de derecho, de verdad. Y por lo tanto, en la discusión que hagan los candidatos para los 50, creo que tenemos que resguardar que no se nos aniquilen los derechos sociales si es que no llegamos a 21 miembros de entre los 50. Si nosotros estamos bajo los 21, vamos a correr el riesgo de que tenemos menos de los 2/5 y por lo tanto no tenemos capacidad de veto. ¿Y cuáles son los problemas principales que tenemos que ver también en la defensa de lo que vamos a tener allí, del Estado social y democrático de derecho? Garantizar que con los bienes y servicios básicos universales, como líneas de futuro, que garantice un mínimo universal progresivo y consolidar el estado de bienestar y la inclusión social. Garantizar, y vamos a tener que poner la libertad de elección, pero no puede ser solo la libertad de elección si el Estado no garantiza y evitamos la judicialización de los casos. Tenemos que establecerlo en la Constitución, no vaya a terminar todo esto a los tribunales de justicia. El tema de la paridad y de los pueblos originarios no está asegurado. Avanzar en la descentralización para generar más democracia directa. Todo esto no está definido. Están los 12 puntos, pero vamos a tener que entrar al detalle. La calidad de la educación y la educación pública. Esto es una crisis mayor de Chile. Yo creo que la crisis mayor de Chile está ahí, lo que hemos visto en las últimas dimensiones. Y por cierto, el tema de la provisión de agua y los cambios medioambientales
los temas de las migraciones que van a ocurrir, y luchar nosotros porque el diálogo social sea el vehículo de llegar a acuerdos políticos. Llegar a acuerdos políticos no es malo, es bueno. Es mucho más peligroso los que no quieren llegar a ningún acuerdo político porque hunden a los países. Entonces, yo creo que esos conceptos que son de sentido común tienen que ser tomados para una campaña. Y lo otro que quiero decir es que nuestra meta tiene que ser, y aquí hay una discusión cualitativa que hay que seguir haciendo, tenemos pocos días, ¿cómo garantizamos ampliar la base de apoyo al gobierno? No tenemos de acuerdo todos en lo que es el apoyo al gobierno, pero hay dos coaliciones. Dejamos, por ejemplo, que un conjunto de gente que era de la centroizquierda, y puede seguirlo siendo, no sé, hay que hablar con ellos, se nos vaya para la derecha, o ampliamos el espacio político. Esa ampliación del espacio político es buena. El riesgo es que al dividirnos saquemos menos representantes. Entonces, esa es la discusión en que estamos hoy día. Yo creo que no hay discusión acá de respaldo a las transformaciones de este gobierno porque los cambios sociales hay que seguirlos empujando. Pero la discusión que vamos a tener en los próximos días va a ser de qué manera logramos mayor representación en los 21 y de qué manera creamos un espacio mayor político para las elecciones que van a venir el 24, municipales y parlamentarias. Entonces, creo que es un punto a discutir, pero retomo el punto inicial. Estamos en condiciones desfavorables, pero nosotros tenemos que mostrar que el progresismo es futuro, tenemos que tener una mirada más positiva hacia adelante y no entrar con la idea de que la derecha nos está poniendo las condiciones. Hay que luchar de un minuto más. Mira, yo estoy aquí desde que volví del exilio y desde Dawson y todo lo demás. Nunca la derecha nos dio facilidades de ninguna especie, nos bloqueó todo. Entonces, bueno, muchos me han criticado que voté apruebo, voté apruebo, pero voto apruebo por mi propia experiencia personal. Yo mismo en el Senado propuse con otros 5 una reforma constitucional. Recién salió el 2005, la primera para terminarlo en clave autoritario. Casi nos bloquearon todo. 25 años para cambiar el sistema electoral. La propuesta de Michelle Bachelet fue metida en un cajón. O sea, entre el 89, hicimos la primera negociación en el 2018, nunca logramos. Entonces, yo tenía metido en mis genes allá, en mi sistema algorítmico, como se dice hoy día, y en mi plataforma, que la derecha nunca te va a dar la pasada. Ahora dicen que hay una derecha joven, pero yo creo que nosotros tenemos que ir con optimismo y desconfiando de la posición de la derecha que va a tratar de bloquearnos siempre. Muchas gracias, don Sergio. Todo clarísimo. Y sigo con Flavia. Misma pregunta, una o dos listas, pero agregar también qué tan importante es esta decisión, considerando que tú hace poco mencionaste que el momento constituyente ya se perdió. Entonces me gustaría que pudieras efectivamente darle un poco de vuelta a esa idea. Mismo contexto, 3 minutos y te aviso cuando quede uno. Bueno, el momento constituyente, efectivamente, yo veía que se había cerrado el momento constituyente, no el proceso constituyente, que es otra dimensión, digamos, de esta conversación. El momento constituyente, efectivamente, yo vi que se cerró cuando la ministra Toá bailó su primer pie de cueca. Y ella intuyó muy bien que los tiempos apremiaban el proceso y que ese momento, digamos, que donde había esa energía desplegada, un concepto que viene de la física, de hecho, y que se concentra en un tiempo determinado, ya se había diluido. Por lo tanto, el esfuerzo, y ahí es lo valioso de este acuerdo, digamos, es que se pudo generar otro proceso que yo no sé si va a tener un momento cúlmine como el que tuvo el proceso anterior u otra etapa del proceso, pero que a mí, Sergio, lamentablemente me cuesta ponerme optimista porque creo que va a tener que ser con tan extremo cuidado cada etapa de este proceso y con tanto respeto a la ciudadanía y, como dice Claudia, demostrando además que hay gente que está dispuesta a ponerse de acuerdo en cuestiones que también le afectan a la vida cotidiana y que no son para la herencia y el futuro de la nación. Es decir, si la derecha, por ejemplo, nos ayuda a sacar la reforma tributaria y están dispuestos, mira, si lo que queremos es que paguen tributos justos, que no evadan impuestos, son cuestiones casi mandatos de la vida en comunidad. Si nos ayudan a avanzar rápidamente en la reforma de pensiones,
si es que logran entender que el concepto de ciudadanía es un concepto que se amplió, ya la gente no está disponible para que su ciudadanía esté restringida a solo el momento de votar. Esta es una ciudadanía activa que exige espacios de participación. ¿Qué vamos a hacer con las iniciativas populares de ley? ¿Qué vamos a hacer con esa... los movimientos sociales y los independientes? Esta cuestión de la fragmentación yo quiero separarla un poco del pluripartidismo, que es bastante tradicional en la política chilena, porque además tiene que ver también con cómo los representantes están respondiendo a las demandas de esta ciudadanía más activa, pero que naturalmente se pueden regular y claro, a través de leyes electorales y de pactos y regulaciones, tú puedes fortalecer el sistema de partido, por ejemplo. eh, Estamos viendo que diputados y diputadas de la alianza finalmente terminan votando a la pinta de ellos, pero si los presidentes de partidos pudieran reemplazar a esos diputados que manifiestamente están fuera de las líneas de los acuerdos, es una buena forma de regular también las relaciones y de hacer cohesiva las cámaras y la acción política. Pero volviendo al tema de la responsabilidad que tiene la derecha, yo siento que estos 12 bases, nosotros nos sentamos a hablar de principios constitucionales y terminaron siendo bases constitucionales con una especie de tribunal constitucional, con prácticamente redactada la Constitución. Entonces es un poco complicado manifestar el respeto que tenemos que tener por esta ciudadanía activa y por esta demanda por mayor democracia. Quiero solo recordar que este proceso estuvo a punto de tener una constituyente mixta, es decir, fueron tan allá los riesgos que a mí no me tiene demasiado optimista el proceso, porque creo que cada día nos jugamos el avance exitoso. Yo insisto, ahora se acaba de aprobar el royalty minero y ya la derecha, la Sonami, está cuestionando el royalty, no quieren cooperar. Entonces las actitudes del sistema político completo, ya todo se hizo a la pinta de la derecha para salvaguardar este único eje que aglutina, digamos, y hace que valga la pena esto, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Creemos que eso incluso se puede perder, porque la ciudadanía, si nosotros no logramos transmitir que además podemos gobernar, este proceso que va paralelo se puede ir a la punta del cerro. Entonces, y con esto cierro, yo estoy moderadamente optimista, estoy más bien comprometida con una voluntad de sacar adelante el proceso, pero creo que vamos a tener que ir con mucho y extremo cuidado, porque si no lo hacemos desde la humildad y desde el respeto y desde el entender que no se pueden tensionar tanto las energías que hay en la sociedad, digamos, se puede perder esta iniciativa y ya ahí para siempre, digamos. Así es que eso, estimados y estimadas. Muchas gracias, Flavia. Todo muy claro. Y Perdón, solo quiero decir, creo que tiene que ser una lista única. Este no es el momento para hacer una opción por perfilar sectores o contener. Para eso ya estarán las elecciones de representantes y sus cámaras. Pero me parece que este proceso, precisamente esta elección que está tan restringida en su posibilidad de representar territorios y comunidades, debe ser en lista única. Creo que va a ser un error que vamos a pagar muy caro si es que nosotros no nos
esforzamos por ir en una sola lista independiente de la base electoral del gobierno, que creo que tiene que ir por carril separado. Gracias. Gracias, Flavia, por eso. Y Raúl, la misma pregunta, ¿una o dos listas? Tenemos algunas posiciones de los otros panelistas, y desde tu opinión, ¿cuál de esos dos contextos, considerando efectivamente qué estrategia electoral podría entregar mejores garantías para la sociedad civil, considerando efectivamente el desarrollo de las confianzas y la instalación de la legitimidad del proceso? Así que partamos efectivamente, ¿cuál de los dos caminos optas tú? Y te aviso efectivamente cuando queda un minuto. Bueno, primero algunos elementos de las últimas intervenciones. A veces cuando hablamos respecto de este segundo proceso que estamos habilitando, parece que queda en el ambiente que a muchos nos hubiese gustado que el proceso fuera exactamente de las mismas características que el anterior. Y hay implícito allí que todavía nos falta quizás probablemente digerir y reflexionar bien qué es lo que pasó, por qué fracasamos en ese esfuerzo, que era un proceso 100% democrático, con paridad, con los pueblos originarios con mucha presencia, un órgano grande, representativo, con participación ciudadana, vinculante, como parecía ser, ¿verdad? A través de las distintas plataformas que había. Y sin embargo terminamos en un fracaso rotundo, que tiene causas exógenas, por cierto, pero que también tiene muchas responsabilidades propias del proceso, de cómo se diseñó y de cómo lo ejecutaron quienes formaron parte. Entonces, la verdad, yo creo que los mismos cuidados que menciona Flavia que hay que tener en este proceso son garantías de que va a ser mejor. Si tomamos justamente esos resguardos y esos cuidados, probablemente el proceso anterior era tan democráticamente perfecto para todos nosotros que no tomamos ningún cuidado. No tomamos ningún cuidado y se desbordó, y los excesos están a la vista, ¿no? Y la ciudadanía finalmente nos dijo que no quería ese proyecto constitucional. Entonces, acá hay un proceso que va a tener efectivamente un órgano democrático electo por la ciudadanía más pequeño, es cierto, ese punto lo concedo, es menos representativo que el anterior. Yo personalmente era de la posición de que era preferible tener una mixta más grande de 100, con una proporción 70-30, por ejemplo, que tener una 100% elegida de 50, donde íbamos a tener menos representación como sector progresista, y además con los resguardos de los expertos vinculantes que tenemos el día de hoy. Lamentablemente, los mismos sectores que en alguna medida defienden que el proceso tenía que ser como el anterior, prefirieron mantener lo simbólico del relato de decir que estos 50 iban a ser 100% electos, a pesar de los resguardos de los expertos, que ir derechamente a una 100% mixta, pero con una representatividad y con una presencia mucho mayor del progresismo. Esas son las contradicciones propias, ¿verdad?, de este tipo de procesos. Sin embargo, en lo que tenemos, vamos a tener un órgano democrático, tenemos que hacer los esfuerzos para tener la mayor representación posible allí, y desde esa perspectiva yo creo que hoy día lo mejor para el gobierno y lo mejor para Chile es apuntar al mundo más amplio posible de la sociedad chilena. Yo creo que es un error para el gobierno, y esto es algo que hemos discutido mucho internamente en los últimos días, ensimismarnos, ¿no? Utilizando un poco el término de Gasset, ensimismarnos en lo que somos hoy día a propósito de la contingencia política actual. Somos parte de un gobierno y que por lo tanto tenemos que diluirnos todos, ¿verdad?, e ir juntos. Yo creo que eso disminuye la posibilidad que tenemos de recuperar el espacio que se perdió en términos electorales en el plebiscito de salida. Y muy por el contrario, es casi decir como conformémonos con eso. ¿Ah? Yo creo que es muy por el contrario, al gobierno le conviene tener más apoyo político y social en su base, que sectores de los partidos, de sus coaliciones que están en el oficialismo puedan apuntar a sectores de la sociedad distintos. Es positivo, eso es saludable, eso le da mucha más fuerza, eso le da mucha más representatividad, mucho más diversidad, ¿verdad?, la base política y social del gobierno. Yo creo que efectivamente estamos en un punto
donde hay que tomar una decisión que es determinante y que no es fácil, porque hay consideraciones que son electorales, hay consideraciones que son políticas, hay consideraciones que son de presente y también de futuro, porque también tenemos que ir proyectando cómo hacia el futuro podemos, ¿verdad?, generar condiciones mejores desde el punto de vista de apoyar al gobierno y sacar su agenda transformadora hacia adelante. Y yo creo que Dos Listas representa mejor esa visión el día de hoy. Yo creo que incluso hay que ir más allá de las fuerzas oficialistas, ¿verdad? Y hay que volver a tender puentes también con sectores de centro que hoy día están fuera del gobierno, como la democracia cristiana, como algunos otros movimientos que puedan estar surgiendo, de manera tal de que tenemos que hacernos la pregunta si queremos tenerlos acá, para que ojalá tengamos también a partir de esa nueva relación, ¿verdad?, una postura común en el futuro proceso electoral, en el futuro texto constitucional, y eventualmente, ¿verdad?, un acercamiento político también hacia el futuro que beneficie al país y al gobierno. Yo creo que esas son las discusiones que estamos dando hoy día, ¿no? No solamente cómo logramos sacar 21, o si llegamos a 19 o a 23, es importante, por cierto, porque va a depender mucho de eso, la capacidad de incidencia interna que tengamos en relación a los quórums que se requieren para aprobar normas constitucionales. Pero si alguien pretende que tengamos nuevamente, por segunda vez, la mayoría para hacer lo que queramos y pasar por encima por nuestra visión política y de la sociedad, yo creo que sería volver a cometer el mismo error. Por el contrario, si la derecha tuviese la mayoría para hacer lo que quisiera, ¿verdad?, y lo intentara hacer en este proceso constituyente sin acuerdos, ¿verdad?, esa falta de acuerdo, esa falta de consenso se va a traducir también en una falta de respaldo en la diversidad social y en la base de la ciudadanía que hay en nuestro país. Por lo tanto, es muy probable que ese proceso vuelva a fracasar. Por lo tanto, necesariamente vamos a tener que tener un proceso de mayor entendimiento, un proceso más sobrio, un proceso de más escucha y un proceso muy minimalista. Probablemente por esa dirección va este proceso, y espero no equivocarme, espero que el proceso termine bien, porque probablemente no vamos a tener otra oportunidad en mucho tiempo de tener una constitución así en democracia. ¿Puedo puntualizar algo, Claudio, antes de que cierre? Cortito, a propósito de esto que dice el diputado Soto. Nosotros, el proceso anterior, la etapa anterior de este proceso largo que ya está haciendo, tampoco es tan largo comparado con los otros procesos de diseño constitucional, así que no hay que asustarse. El control constitucional lo hizo la ciudadanía, y el proceso, si tú lo analizas desde el punto de vista teórico, cumplió todas las etapas y la ciudadanía rechazó simplemente el producto de ese intento por diseñar esta ley madre. Por lo tanto, no hay cuestionamientos al proceso en sí, o sea, a la institucionalidad que se dio. No hay cuestionamiento a eso, es al contenido, que además estuvo afectado por cuestiones de ingeniería electoral, esto de que permitieron que los independientes se agruparan, o los quórums que se establecieron, que se les advirtió en distintos espacios que iban a ser un elemento de distorsión, que no iban a permitir el tema de los acuerdos. Pero bueno, eso también es responsabilidad del Congreso Nacional, que tomó las decisiones. Pero si tú evalúas, nunca se cuestionó el número, nunca se cuestionó cómo se dio, digamos, la discusión, el origen de leyes y cuestiones. Lo que la gente hace finalmente es hacer ellos mismos directamente, esta ciudadanía ampliada, el control constitucional. Por lo tanto, cuando el argumento también es que vamos a hacer algo súper distinto a lo anterior, con mucho más chiquitita, minimalista, yo no sé si se está también siendo justo con lo que ya vivimos. ¿De acuerdo? Solo puntualizar eso, Claudio, disculpen la interrupción. Gracias a ti, Flavia, creo que es una buena precisión. Y ya estamos entrando en la fase de cierre del panel. Claudia, sé que estás con el tiempo justo por otros compromisos, así que parto de agradecer por tu participación y que hayas estado acá con nosotros. No te preocupes, para que puedas ir sin ningún problema a cerrar tus compromisos. Así que, de parte de la Fundación por la Democracia, muchas gracias por el espacio. Y
Gracias a ti, Claudia. Y solamente para cerrar, tenemos una pregunta del público, que voy a entregarle la palabra a Domingo Namuncura. Domingo, por favor, si nos compartes tu y cerramos con eso el panel. Buenas noches, un gusto saludarlos a todos y todas. En honor al tiempo, quiero solamente aprovechar de expresar en este importante evento mi desazón, la desazón de un núcleo amplio de dirigentes indígenas que hemos estado conversando durante el día, por el acuerdo finalmente ya aprobado por el Congreso, que en la práctica deja fuera a los pueblos indígenas. Se dirá cómo si igual para poder postular. Lo que pasa es que ellos van por fuera, no tienen escaños reservados ahora. Y es muy difícil alcanzar el porcentaje necesario para sacar uno. Tampoco vamos a tratar en la comisión de expertos, y tampoco en la comisión de técnica de admisibilidad. Si esto hubiese ocurrido hace 20 años atrás, no sería un gran problema. El problema es que ocurre, y esta aquí está mi desazón, cuando Chile ha suscrito el tratado, el Convenio 169, y el tratado, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se establece fehacientemente el deber de los estados de cautelar la participación de los pueblos indígenas como pueblos específicos en los procesos constitucionales y otros. Por alguna razón, la sumatoria de todos los partidos, de centro, de derecha, extrema derecha, izquierda, centro izquierda, y mi partido, el PPD incluido, han obviado el mandato internacional y prácticamente han dejado fuera a los. No sé cómo se va a enfrentar esto a las 10 de la noche. Van a reunir todos los dirigentes de los partidos de la coalición de Apruebo Dignidad y Socialdemocracia para evaluar este tema. Pero creo que es importante hacerlo presente, porque tal vez en la idea de no crear más problemas, un gobierno que es nuestro, que ya tiene muchos problemas, probablemente vamos a tener que ver cómo se canaliza la demanda ya de algunos dirigentes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso hacer una presentación ante la Suprema de Justicia por el incumplimiento del Convenio 169. Esto que llevaría, como ustedes imaginan, a un conflicto de enorme complejidad. Yo creo que a esa altura hay que evitar. Entonces, valga el saludo a la bandera, porque ya no hay nada más que hacer. Pero es un motivo de desazón que nuestros partidos, las coaliciones populares y democráticas, hayan aceptado llegar a este punto en relación con los pueblos indígenas, que son el grupo que en este proceso constitucional sale el más castigado por la sociedad, por la clase política de Chile. Esto tiene un costo. No lo puedo dimensionar, no lo sé dimensionar. Va a tener un costo en las relaciones de confianza con el Estado, el gobierno y los partidos. Entonces, creo que es un tema que hay que madularlo, pensarlo, ya está resuelto, el Congreso ya lo aprobó, pasa a salir de la República, y es muy difícil que sean sujetos participantes en el proceso. Es complejo, es la realidad, es lo que Chile es, pero es también lo que se hace de política hace. Y claro, hoy día celebramos que el acuerdo se logró, que es un gran triunfo de la democracia, ha dicho una otra actividad de gobierno, pero con exclusión, con discriminación. Entonces, es importante señalar. Gracias. Déjame decir algo, Claudio, breve. Uno de los factores más importantes, creo yo, puedo equivocarme, que determinaron nuestro fracaso en la última elección fue el planteamiento, uno de los planteamientos sobre interculturalidad. Y en política uno puede querer un objetivo, pero tiene que ver cómo lo plantea y cómo avanza para sacar el mayor provecho. Bueno, hemos aprendido de la historia. O sea, todos estuvimos metidos en otros momentos históricos que lo queríamos todo y nos quedamos con muertos. Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo logramos esos avances. Y en ese sentido, y estando de acuerdo con Domingo en varias de las cosas que ha dicho, creo que lo que tenemos que ver ahora, si esto está aprobado, no es solo el problema de cuántos van a estar entre los representantes, sino cómo peleamos dentro del debate constitucional. Y por eso digo que tenemos que tener por lo menos más de 21 o 22 para poder vetar si algo no nos sirve,
para la representación y los contenidos constitucionales más claros, más profundos, más avanzados sobre la diversidad y los pueblos originarios. Entonces, esa es la situación en que estamos. Yo lo que no quisiera, y termino con esto brevemente, es que el ánimo nuestro, hemos tenido derrotas grandes, esta es una derrota muy grande, hemos perdido una gran oportunidad, que eso no nos transforme en una actitud quejosa, en una actitud de que el futuro no lo podemos construir nosotros, en que la derecha se nos montó encima. Claro que la derecha ahora se nos ha montado, pero tenemos que ver cómo salimos de esta situación y tenemos que enfrentar, yo creo, el debate constitucional de una manera bastante más positiva, de construcción de futuro, para levantar nuestras propias fuerzas y levantar el ánimo de la gente. Muchas gracias, don Sergio, y bueno, agradecer también por esa intervención. Ya por honor al tiempo vamos a terminar efectivamente este panel, y creo que es súper importante lo que mencionó Domingo, posicionar este tema en la agenda, posicionarlo efectivamente, visualizarlo, y que no se pierda en el horizonte de la discusión. Así que gracias por esa última intervención, Domingo, y agradecerle también a los panelistas, a Flavia, bueno, a Claudia que se acaba de retirar, que tenía compromisos personales, al diputado Raúl Soto, y también a don Sergio Vitar. Y en agradecimiento en representación de la Fundación por la Democracia también les doy los agradecimientos a todos los que estuvieron aquí conectados, y recordarles efectivamente que esto queda grabado en las redes sociales de la Fundación, particularmente YouTube y Facebook Live.